Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Desde luego que la Sagrada Escritura, las enseñanzas de los Evangelios en conjunto, nos transmiten aquellas verdades que se refieren a las cosas importantes, a las cosas definitivas, al más allá, a la eternidad, al designio de Dios para los hombres, y todo ello está expresado, como no podía ser de otra manera, en forma alegórica, metafórica, con comparaciones, parábolas, porque son cosas que están un poco más allá de nuestra propia experiencia. Y sin embargo, nos revelan verdades profundas de nuestro ser. Nos hablan de lo que somos y de aquello a lo que estamos llamados a ser. Y es ahí donde encontramos el sentido de nuestra existencia. Dios nos creó, sí, del barro de la tierra, dice la Escritura Sagrada, casi que del mismo barro, del mismo lodo del que creó a los animales, pero con una diferencia fundamental. Nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo capaces de la inmortalidad, no de una inmortalidad como presumida de quien no puede morir y entonces sobrevive a toda clase de calamidades, sino una inmortalidad, que es la palabra que la Escritura utiliza, más en el sentido de una vida plena, una vida que no se acaba y es una vida en comunión con Dios. Es conmovedor y es hermoso saber que Dios ha querido a estas criaturas que somos nosotros como interlocutores, como comensales, como amigos y compañeros de una misma mesa, de un mismo banquete, de una misma fiesta. Es la única criatura, el hombre, sobre esta tierra, querida por sí misma. Dios me ama. Dios ama a los hombres. Pero esa vida plena, esa vida perenne, esa vida verdaderamente vida, no será el resultado de un proceso meramente biológico, mecánico, automático. Hay que quererla. Allí está el misterio de nuestra libertad. Querer ser inmortales es una decisión. Repito, no esta inmortalidad como a veces se nos dibuja en las películas de una especie de momia que es indestructible y que continúa perviviendo milenio tras milenio, viendo pasar los reinos y toda la historia, sino en este otro sentido más profundo, una vida plena, una vida con Dios, una vida buena. La Escritura Sagrada la llama vida eterna, no en el sentido de una duración, aunque también, sino en el sentido de una plenitud y de una perfección. Hay que querer ser inmortales, hay que querer estar con Dios, hay que querer participar de la vida divina. Participar no en el sentido de partir una rebanada de pastel y comérsela como si pudiéramos participar de Dios mordiéndole un pedazo. Estar con Él, convivir con Él, disfrutar de su compañía a la manera en que los hombres lo podemos hacer, siendo buenos. Hay que querer ser buenos con la bondad divina. Hay que querer estar con Dios. Ese querer se ha de transformar en unas acciones cotidianas. Y parte de ese misterio, de lo que significa querer estar con Dios, está dicho en la Sagrada Escritura
con comparaciones, con metáforas, con parábolas, pero en muchas de ellas se compara la vida del hombre con la semilla de trigo, con la semilla de una planta que es enterrada en la tierra y se transforma. Lo que hace esa transformación es la gracia divina, la palabra de Dios y la voluntad del hombre, la cooperación con la gracia de Dios. Mientras que por su parte el apóstol San Pablo, en esta epístola que venimos escuchando en estos días a los Corintios, habla de un sembrar corruptible, un sembrar algo que es miserable y luego una planta o un fruto que es incorruptible. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Es curioso, pero algunos autores de la misma época de San Pablo y luego tal vez también después, imaginaban que el primer hombre había sido un hombre totalmente celestial, totalmente espiritual. Algunos lo llamaban hombre psíquico, y que solo por un castigo, por haber cometido alguna falta extraña, aquel alma, aquel espíritu puro, aquel hombre 100% espiritual, fue encarcelado o encerrado o mezclado con la materia, y de allí habría salido este hombre carnal. San Pablo despeja este equívoco, haciendo hincapié en que no fue primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre hecho de la tierra era terreno. Y así a los mismos corintios y también a nosotros nos hace entender que tener materia, que tener cuerpo, es parte del designio divino. Que Dios nos ha hecho corpóreos porque ama nuestra carne, ama nuestra condición corpórea, y de hecho Él, el Verbo eterno del Padre, se hizo carne. Lo que no ama en nosotros es el desorden de dejar arrastrar nuestra alma por los apetitos de la carne. Lo que no ama en nosotros son las pasiones desordenadas, esos jalones de la sensibilidad que en el fondo encierran nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro espíritu en el egoísmo, en la soberbia, en la ira, en la tristeza. Pero eso no quiere decir que la carne sea mala. Y así, con distintas comparaciones, nuestro Señor Jesucristo ilustraba estas verdades, haciéndonos notar que nuestro ser, nuestro cuerpo y alma es como una buena tierra en la que pueden germinar cosas buenas. O bien la compara con una levadura o con una masa. Pero en la parábola que se nos propone en este día, se imagina al hombre como una buena tierra o como una tierra donde es echada la semilla que es la palabra divina. Y corresponde al hombre querer acoger esa palabra, querer acoger esa predicación, querer acoger ese designio de Dios. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto. Hemos de querer ser inmortales, hemos de querer dialogar con Dios, estar con Él. Nos faltan las palabras para describir lo que significará esa vida eterna, esa vida inmortal, pero más o menos vamos entendiendo que esa inmortalidad no consiste simplemente en no poder morir, sino en una plenitud de vida, en una vida muy, muy satisfactoria. Y aquí en la tierra vamos descubriendo, también con la ayuda de los demás y de la palabra de Dios, cuáles son aquellas cosas que realmente valen la pena, que realmente satisfacen, que realmente nos hacen felices, con una felicidad que no es de este mundo. Pues son esas cosas las que debemos cultivar. Y en cambio descubrimos también cuáles son aquellas cosas
que nos hacen infelices. La parábola de este día nos ayuda a entender cuáles son esas cosas que nos hacen infelices. La falta de fe, las preocupaciones, lo que son los afanes por las riquezas, por los placeres de la vida. Todo eso nos quita la verdadera felicidad. Y por el contrario, la generosidad, la honestidad, la fe, la caridad profunda, incluso a veces el sacrificio, el vencerse a uno mismo por amor al prójimo, todo eso constituye la verdadera felicidad. Y como les gustaba decir a los antiguos, en la medida en que vamos poniendo en práctica la palabra de Dios, es que nos estamos convirtiendo en inmortales. Quiera la meditación de la palabra divina, como nos lo propone el Evangelio, ayudarnos a dar ese fruto que se consigue con perseverancia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.